No, profe, no le escucha. ¿Me están escuchando, muchachos? Ahora sí, señor, yo lo escucho. Y ahora con el micrófono, espera, voy a poner el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Profe, no sé si está hablando, pero no se le escucha. ¿Me escuchan? Ahí-
Vamos a ver 3 minuticos más, muchachos. Julián Esteban. Bueno, muchachos, entonces darle la bienvenida al día de hoy. Creo que no me falta más nadie para asistencia. A ver. Bueno, entonces estamos en la semana 8 y pues estamos viendo el tema de persistencia con Java, motores de persistencia. Yo en la clase del día, el día lunes les había dejado una actividad de laboratorio. ¿Cómo les ha ido con eso? A ver. ¿Sí me están escuchando? A ver. Muchachos, ¿me están escuchando? Creo que no me están escuchando ustedes. Sí, señor, sí escucho. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces les había dicho el lunes que teníamos un laboratorio, ¿no? Laboratorio de JPA.
Java Persistent Assistance. Les dije que instalaran unas cosas en NetBeans, que descargaran un plugin para MySQL para que pudiéramos trabajar en esa parte de la programación de una base de datos muy sencilla con una tabla y que conectáramos para poder ver cómo era el mecanismo de persistencia, ¿no? Con la base de datos. Y decíamos que pues cuando estamos en una tienda virtual, pues que existe algo que se llama un carrito de compras. Y en ese carrito de compras pues vamos colocando, digamos, toda aquella, digamos, información de productos que el usuario o el cliente requiere, digamos, comprar, para al final hacer una sola transacción y generar, digamos, una factura, ¿no? Que él pueda pagar. Pero decíamos que pues, información que nosotros colocamos en un sitio web se pierde cuando, digamos, saltamos a la siguiente página o nos devolvemos a una página anterior. Entonces, para eso se necesitaba pues un mecanismo de sesión que se puede activar mediante PHP o mediante Java. Hay muchas formas de hacerlo. Decíamos que las cookies también eran otra forma, o la parte de archivos, ¿no? De todo el tema de entrada y salida, que todos los lenguajes de programación lo manejan. Que hay muchas formas de, digamos, de administrar este tema entre objetos también, o buffers de memoria en la parte web que nos permiten hacerlo. Pues el JPA es básicamente un buffer de memoria, al igual que una sesión. Nos permite crear un objeto en caché que nos permite almacenar toda esta información. Acá pues en la semana 8 hay ciertos materiales que les van a servir mucho para eso. Entonces, por ejemplo, está este tutorial de framework de persistencia que ustedes deben de descargarlo y leerlo. Pues esa actividad la tenemos planeada para dentro de 8 días, ¿no? O sea, el otro lunes de la próxima semana, entonces estaríamos entregando la actividad. Entonces, pues este es un tutorial bastante amplio, tiene 150 páginas más o menos, y pues debemos de echarle una miradita, puesto que pues hay temas muy interesantes acá. Está, digamos, acá hay unos ejercicios de introducción a JPA. Hay un proyecto de ejemplo que es construir un proyecto de mensajes, un proyecto para una filmoteca, para creación de entidades, para trabajar con entidades. Aquí tenemos pues el mapeado de entidad-relación. Las tablas se pueden mapear también a través de JPA. Eso es lo que conocemos nosotros como mapeo objeto relacional. ORM es un tema muy conocido en la actualidad en la parte o en el mundo de la programación. Entonces podemos buscar aquí mapeo objeto relacional, el ORM. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tienes agüita? Vale, muchas gracias. Sí, entonces este tema deben de investigarlo. Tema de ORM, esto es Object Relational Map, sí, mapeo objeto relacional, un tema muy interesante. Pues, ¿qué nos permite hacer? Digamos, usted diseña, digamos, como estamos trabajando en programación orientada a objetos, pues nosotros estamos utilizando un lenguaje que es Java. Java, pues, permite hacer este tipo de mapeo de las entidades del sistema, ¿ya? Tú puedes diseñar unas clases en programación. Yo me imagino que tú sabes qué es una clase en Java o en C#, bueno, en esos lenguajes o en PHP. Vamos a ver si puedo abrir NetBeans.
y miramos acá un poco. Ya tengo algunos objetos creados a nivel de programación. Entonces, bueno, tengo mi entorno de desarrollo que es el NetBeans. Perdón. Y aquí tengo una clase, por ejemplo, en programación Java. Como pueden ver, pues una clase, ¿cómo se define? Dice class nodo, por ejemplo. Y vemos que la clase tiene una lista de atributos y tiene una lista de métodos, ¿cierto? Entonces, esos métodos son los que describen el comportamiento del objeto. Podemos ver funciones set y funciones get para consultar y modificar variables del tipo privado. Entonces, esto es una clase en programación, pero regular siempre creamos un archivo aparte para cada clase. Igual, pues aquí tengo otro tipo de clase. Y típicamente una clase pues siempre va a tener los métodos de la CRUD en las bases de datos, que si tú tienes, por ejemplo, una entidad cliente, pues la clase tendrá que tener un método para insertar ese cliente, o para borrarlo, para actualizarlo, o para visualizar los datos de esa entidad. Entonces, esa es normalmente la definición de una clase en programación orientada a objetos, utilizando el lenguaje de programación Java. Pero, pues, digamos, recuerden que también en la programación nosotros tenemos la parte de modelamiento UML, ¿no? Y muchas herramientas que nos van a permitir hacer esto. Entonces, es el caso de StarUML, que es un editor gráfico muy reconocido. Y para esta parte, pues, podemos hacer algunos esquemas de modelamiento. Sabemos, por ejemplo, una clase con StarUML la tomamos de aquí. Si es una entidad, por ejemplo, empleado, pues ese empleado tendrá unos atributos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos objetos a nivel de programación. Aquí tenemos, por ejemplo, del empleado vamos a tener su código, vamos a tener unos nombres, unos datos básicos, ¿cierto? O unos atributos, lo llamamos nosotros, apellidos. Eso es un diagrama de clases, ¿sí? Vamos a tener, digamos, la dirección de ese empleado, vamos a tener una fecha de nacimiento, por ejemplo, del empleado, y así sucesivamente. Es un correo, bueno, y vemos que la clase tiene un nombre, tiene unos atributos, pero que también tendrá, digamos, unas operaciones como por ejemplo un método insertar, ¿sí? Tendrá un método eliminar, tendrá un método actualizar y pues también tendrá, digamos, un método para visualizar la información. Aparte de que si esas variables nosotros las definimos como privadas, StarUML pues permite también aquí establecer, digamos, un modificador de acceso o una visibilidad para cada uno de los miembros de la clase. Si yo digo que algunas de estas variables pueden tener un alcance o una visibilidad privada, pues le doy acá y van a ver que esos atributos van a aparecer con un signo menos, ¿sí? El correo, lo mismo. Y bueno, entonces asimismo, pues si hay variables privadas, pues tienen que haber métodos setter y métodos getter a nivel de una clase, ¿cierto? Entonces, los métodos son aquellos que describen el comportamiento de una clase, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir un método para la variable privada apellidos, de apellidos, por ejemplo. Y también para, pues el set es un método para modificar una variable y los métodos get son para consultar la variable, ¿sí?
Y asimismo, por cada variable privada debe haber un método setGet. Bueno, esa es la estructura de una clase, su lista de atributos y su lista de métodos, ¿listo? Básicamente, pues eso es un objeto en programación. Gracias, madre. Eso es lo que llamamos un objeto en programación, pero un diagrama de clases, lógicamente, pues tendrá más entidades. Por ejemplo, empleado puede estar asociado, digamos, a una ciudad. Y esa ciudad, a su vez, pues tendrá unos atributos como código, nombre de esa ciudad, y así sucesivamente. Cada clase del sistema pues tendrá sus métodos también. Entonces, insertar la ciudad, por ejemplo. O sea, todas las clases tendrán que tener lo que nosotros llamamos la CRUD. CRUD es create, de crear, la R de leer o consultar, la U de update, de actualizar, y la D de borrar, el delete, ¿cierto? Entonces, está el eliminar, está, y así sucesivamente vamos agregando operación. Entonces, consultar o buscar, ¿sí? Y un método mostrar los datos, ¿sí? Bueno, igual pues habrán unos enlaces, unas asociaciones entre esos objetos, habrán unas conexiones y habrán muchos más. Ciudad, por ejemplo, se conectará con departamento. Hola, bien, sí señor. Y pues así entonces tenemos una dependencia, digamos, entre esos objetos. Para que una ciudad exista, por ejemplo, pues tiene que existir el departamento, ¿no? Y así establecemos las relaciones y unas multiplicidades también. Bueno, ese es un diagrama de clases del UML. Me permiten ver la estructura estática, digamos, del sistema que vamos a construir. Bueno, listo. Entonces, por eso vemos que cada clase a nivel de la programación pues tiene asociado un archivo que define la clase, ¿sí? Por cada una de ellas tendrá que haber un archivo en el proyecto que muestre sus atributos y sus métodos. ¿Listo? Bueno, ok. Eso es una introducción muy, digamos, a un nivel muy alto. La idea es que JPA es un framework para Java. Nos permite hacer un mapeo de todos estos objetos, ¿ya? A ver. Entonces, yo una vez teniendo, digamos, ese código implementado, por ejemplo, en una IDE como NetBeans, si tengo ya todos mis archivos de clase, pues yo puedo instalar un plugin a través del menú y buscar, digamos, algún plugin que me permita hacer el ORM mapeo objeto relacional. Acá tengo la opción de buscar los plugins que están instalados, los que están con chulitos están instalados, ¿sí? Entonces, aparte, en el caso de JPA, pues él hace un mapeo, digamos, intrínseco. Él lo hace, o sea, él mapea todos mis objetos de la base de datos. Simplemente lo único que yo tengo que hacer es crear una conexión con la base de datos y automáticamente él va a mapear todas las entidades del sistema por nosotros. O sea, nosotros no tenemos que decirle a él tal tabla, simplemente creamos una conexión con la base de datos. Perdón. Aquí creamos nosotros dicha conexión con la base de datos. Usted lo único que tiene que saber es que el motor de persistencia se encuentra activado acá.
Java Persistence, ¿sí? Ahí está habilitada la opción. Entonces, ya usted lo que hace es crear una conexión aquí con el motor de la base de datos. Entonces, en este caso, yo tengo MySQL Server en localhost puerto 3306, ¿sí? Y aquí entonces yo eh, veo que está desconectado. Está desconectado, pero yo tengo que establecer la conexión con mi motor de base de datos. Por ejemplo, yo les decía, instalen SAM para hacerla del laboratorio, que SAM viene con un motor de MySQL, ¿sí? Aquí le voy a estar en el panel de control del SAM y ya me va a mostrar que está conectado al puerto 3306 de la máquina, ¿sí? Luego entonces nosotros de tener habilitado esto, pues podemos ya empezar a probar una conexión con ese servidor, con ese motor. Le damos, por ejemplo, en Start. Vamos a darle en Start a ver si nos permite hacer la conexión. Perfecto, ¿sí? En este caso ya tengo conexión con el motor de la base de datos. ¿Ya? Si yo abro, por ejemplo, mi editor de MySQL Workbench, les dije, pueden instalar este Workbench como editor de código para SQL, ¿sí? Entonces aquí me permite crear la conexión. Si lo ven en el más, permite configurar una nueva conexión, aquí le nombre la conexión y aquí debo colocarle el puerto, como les decía. Pero este puerto debe coincidir con el puerto que le genera aquí el panel de control de SAM, ¿ya? Y listo, entonces ustedes prueban la conexión y conectan ya. Yo creo que ya la tengo lista, entonces aquí ya me dice que puedo continuar. Y aquí, digamos, me va a mostrar las bases de datos que tengo montadas hasta el momento. PHP Miami, pruebas, test. Y acá, pues a nivel de NetBeans, también me va a mostrar esas bases de datos. Desde pruebas, test, PHP Miami. Ahí están bases de datos del sistema y unas bases de datos que yo voy creando. Si yo quiero crear una nueva base de datos, digamos, la que voy a crear para el ejemplo, puedo crear una base de datos inventario, por así decirlo. Entonces, puedo borrar acá, este es el editor de SQL. Aquí creo una basecita de datos, digo, por ejemplo, create database inventario. Perdón. Y luego le voy a decir que abra la base de datos con el comando use. Y bueno, entonces ahí ya me crea la base de datos, pero yo tengo que actualizar aquí en este botoncito en el panel esquemas, ¿no? Y me va a aparecer la base de datos de inventario, ¿sí? Ahí ya aparece la base de datos nueva. Si aparece resaltado en negrilla, quiere decir que la base de datos ya está activa. Entonces ahora pues tendría que mirar desde acá si me aparece inventario. Vamos a ver si podemos hacer un refresh acá. Me tendría que aparecer la base de datos de inventario. Pero entonces lo que estoy diciendo es que cuando se crea una conexión con una base de datos desde el framework o la librería del JPA, automáticamente le va a mapear todas las entidades que están en el sistema de base de datos. ¿Ya? A ver, refrescar. Como pueden ver, mira, ahí aparece inventario. ¿Sí? Entonces, bueno, pero hasta el momento no tiene tablas. Yo tendría que crearle algunas tablas, por ejemplo, la tabla producto es lo que yo le digo que le creen a la base de datos. Entonces, ¿cómo creo una tabla en SQL? Yo le digo create database, inventar, no, create table, y la tabla sería productos. Y bueno, entonces cierro esto y aquí le digo que los campos de la tabla, en este caso, por ejemplo, sería el código. Le digo entero y le digo que eso es una llave primaria. Por ejemplo, le creo los campos a la tabla. Entonces,
yo le digo, bueno, el producto tiene un nombre, eso tiene una cadena máximo 20, y le digo que pues este campo va a ser un not null, quiere decir que es obligatorio. Y aquí le voy a dar, pues, digamos, un precio al producto, y ese precio pues puede ser, digamos, una variable del tipo, ¿me regalas un tintico? Pues, puede ser una variable del tipo, a ver, un numérico, ¿sí? Un numérico, entonces, porque él permite manejar los numéricos. Puede ser un real, bueno, puede ser un tiny in, un small in. Aquí es un entero. Bueno, tenemos un numérico. Tamaño, 10 dígitos máximo, un not null. Y pongámosle acá que esto tiene una cantidad, o bueno, un descuento. Ya. Me gusta dulce. Descuento. Pongámosle aquí un big in, un entero grande. Esto es obligatorio. Y tendrá un IVA, por ejemplo. Un IVA, y ese IVA puede ser un margin, por ejemplo. Listo. Esta es una tabla de productos. Simplemente yo selecciono acá en MySQL Workbench y él me la crea. Y ya aquí me aparece mi tabla, aquí en inventario. Si yo le doy refrescar, me aparece la tablita. Productos y las columnitas. Ahí está. Hasta el momento. Pues ya está creada la tabla como tal. Y pues ya sería insertar la información en la tabla. Entonces saben cómo insertar la información con insert into, values, insert into la tabla productos. Y ya ustedes le pasan unos valores y empiezan a insertar, a borrar. Ustedes ya saben bases de datos. El producto 1 va a ser, por ejemplo, pilas. Vamos a vender pilas, por ejemplo. Y ahora el precio de las pilas son 5,000 pesos. El precio es... ¿de qué? El descuento. Bueno, un descuento de 1,000 pesos. Un IVA del 19, por ejemplo. Y ya, entonces insertamos la información en la tabla, pero pues tengo un error aún de sintaxis. Porque, a ver, ¿por qué error de sintaxis? Insert into productos values 1, 2, 3, 4, 5. A ver cuál es el problema acá. Bueno, pero ahí lo inserta. Si yo le hago un select a mi tabla, select asterisco from productos, él me tiene que... Ahí ya me muestra, mire. Ahí está, ya lo insertó. La idea es que ustedes conecten con una tabla en MySQL la aplicación, ¿ya? Y que a través de JPA podamos hacer pruebas, que es el motor de persistencia. Entonces, como les digo, si usted tiene conectado esto a un sitio web, un formulario de productos desde una página web, pues usted tiene que aprender a manejar el motor de persistencia para que en el carrito de compras de la aplicación pues pueda ir almacenando todo lo que el usuario va seleccionando en las páginas web mientras navega a través del sitio, ¿ya? Pero para eso pues necesita el buffer de memoria o el objeto en caché que le da JPA para que vaya guardando allí en esa caché los datos y al final se pueda generar, digamos, la factura
de lo que él está pues solicitando, ¿no? Tranquilo, ¿no? Pues sí, aquí estoy con los chicos, pero no me preocupe. Bueno, entonces ahí ya tenemos esa parte, pero pues lo que yo les decía del mapeo ORM, objeto relacional, es que como se crea pues una conexión aquí con la base de datos, el framework o la librería del JPA, él lo que hace es mapear todas esas tablas, todas esas entidades del sistema, y él crea como un árbol de objetos internamente que a nivel de la programación usted va a poder, digamos, manipular, ¿ya? Entonces, es un mapeo URM, ¿ya? Inclusive, hay plugins que le sacan a usted el diagrama de clases. Automáticamente, usted puede buscar plugins para Eclipse y para NetBeans que a partir de la base de datos o de las clases que usted ya tiene definidas a nivel del código, le haga como ingeniería hacia atrás y le genere a usted, digamos, un diagrama de UML, el diagrama de clases. Eso es mapeo ORM, ¿ya? Toma el código de los objetos y automáticamente le genera la documentación UML del sistema. Eso está muy de moda ahora. Y JPA, pues, que es el framework de persistencia, pues permite hacerlo. ¿Ya? O sea que usted, generalmente esto lo hace, es un analista de sistemas, es el que diseña esto. El programador, pues como se sabe, pues es una persona que simplemente escribe código, ¿sí? Entonces, para un programador es muy útil saber que existe un plugin y que se lo puede adaptar a la IDE para que le genere todos los días la documentación de los objetos que él tiene en la aplicación. ¿Listo? Esa es una de las ventajas que tiene utilizar pues, estas herramientas. Y a ver. Bueno, entonces, ¿dónde era que tenía yo? Bueno, sí, estamos mirando el tema de ORM, ¿cierto? Mapeo objeto relacional. Entonces, usted como arquitecto de software, pues usted tiene que saber, digamos, acerca de todas estas tecnologías de software, puesto que le van a ahorrar una gran cantidad de trabajo, ¿sí? Y no tienen que hacer las cosas desde cero. Se está, digamos, haciendo ingeniería inversa, ingeniería hacia atrás, a través de ORM, a través de código. Usted se puede devolver a una fase de diseño y él le genera todo por usted. No necesita un analista de sistemas que le esté documentando las entidades. Lo que pasa es que cuando uno ya es programador, digamos, experto, o que tiene muchos años ya en programación, pues usted ya conoce los procesos, ya conoce los módulos, los conoce con mucha madurez. Entonces eso quiere decir que usted no se va a poner a hacer un diagrama UML de pronto, de clases. Algunos programadores ya saben tanto y se conocen los procesos de pe a pa, que lo que hacen es empezar a escribir directamente el código, ¿ya? Entonces, empiezan escribiendo código, no haciendo fase de análisis ni de diseño, sino que una vez se sientan a codificar, porque saben mucho ya, ¿listo? Conocen muy bien el comportamiento, las restricciones del sistema, conocen muy bien la capa de negocios o la lógica del negocio. Entonces, lo que hacen es empezar a escribir código fuente y a través de estos complementos que nos brinda el IDE, un plugin o algo, entonces generan toda la documentación del código, todos los diagramas, sin ningún inconveniente, ¿ya?
Entonces, pues digamos para Java existen varios frameworks que soportan ORM, por ejemplo. Hibernate en Java permite hacerlo. A nivel del lenguaje de programación Ruby está Active Record. A nivel de Visual Studio.net de Microsoft, el Entity Framework permite hacer mapeo ORM, ¿sí? Y pues esto cómo se configura. Pues, generalmente estos URMs usan convenciones de nombres que pues son utilizados a través de configuración de archivos XML, ¿ya? Entonces los archivos XML, pues esto es un lenguaje, prácticamente esto es muy similar al HTML. El XML es, digamos, un HTML más personalizado. Esto fue creado por un, digamos, un programador italiano, fue el que digamos, dio origen a ese lenguaje XML que significa Extended Markup Language, ¿no? El lenguaje de marcas extendido. Eso es el significado del XML, ¿no? ¿Sí? Es un derivado de lo que es el HTML. Entonces en HTML, por ejemplo, usted sabe que hay etiquetas del HTML si usted ha trabajado. Por ejemplo, si usted quiere poner un título en HTML, usted pone H1, ¿sí? La etiqueta H1, ¿sí? Título de primer nivel. Y sabe que en HTML las etiquetas se cierran también. Y pues, ¿qué sucede? Eso es HTML puro. Y aquí usted coloca, bueno, título 1, por ejemplo. Pero a nivel del XML, ya, HTML no le permite a usted crear etiquetas, lo que sí le permite hacer el XML. ¿Ya? Entonces, usted puede crear sus propias etiquetas personalizadas en XML. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero crear un bin, por ejemplo, en Java, un Java bin o un entity bin, que es una entidad, una clase que permite, digamos, almacenar datos de una entidad producto o de un empleado, lo que sea. Si usted crea un bin, por ejemplo, en HTML, y ese bin pues, le va a colocar a usted una serie de propiedades. Pero son etiquetas que usted como programador, usted diseña, ¿sí? Y empieza usted a configurar toda esa información a través de archivos XML. Eso es algo muy normal en Java, que digamos hay frameworks que se pueden manejar todos a través de archivos XML. ¿Ya? Entonces nos están diciendo que Hibernate, que JPA, que Spring de Java, todas estas librerías. Cuando se crea un proyecto, toda la parte de configuración la puede hacer a través de XML, listo. Entonces busquemos un ejemplo de un archivo XML. Entonces, archivo XML. Ejemplo. Bueno, y podemos buscarlo para Java. Entonces, para Java, a ver, algo de Java. Pues así como en plan con la familia normal, pero con ese Esto pues, esto sí es un archivo XML, pueden verlo ahí. La versión del XML, el tipo de codificación UTF-8. Y estas son las etiquetas del XML que se van creando. Por ejemplo, aquí tienen ítems. El ítem tiene una clave, tiene un valor. Esto es un archivo XML. Y lo utilizan mucho para la parte de configuración de aplicaciones. ¿Ya? Tenemos, esto ya es código Java, ¿sí? Entonces, esto es el lenguaje de marcado extendido.
¿sí? Pero pues estas etiquetas son personalizables, hay de apertura, de cierre y dentro de ellas pues irá cierta información y algunas llevan atributos, etcétera. Bueno, eso es lo que nos están diciendo, que a través de Java, casi que cuando usted crea los proyectos, pues tendrá que configurar ciertos aspectos allí con estos tipos de script del XML. Bueno. Aquí tenemos pues, ventajas del mapeo objeto relacional y desventajas. Dicen que utilizan sistemas de caché, de memoria caché, para reducir el número de consultas a la base de datos. Dice que utiliza, pues digamos, módulos intercambiables, conocidos como conectores o adaptadores, a quienes se les encarga la realización de alguna tarea. Bueno, desventajas. Entonces, dice que pues son muy importantes cuando las aplicaciones a desarrollar son sencillas y requieren solamente hacer operaciones de CRUD, como crear, leer, actualizar y eliminar. Siempre en una base de datos, pues usted tendrá que hacer la CRUD en cada una de las tablas, ¿no?, que componen el sistema del repositorio de la base de datos. Bueno, entonces eso es algo clave, ¿no? Implementar la CRUD a nivel del motor de la base de datos en cada una de sus tablas. Y pues también haciendo uso de algún lenguaje de programación, ya sea Java, C#, Python, Ruby, bueno, lo que sea, Perl, lo que sea, pero tendrá que implementar esa CRUD cuando se conecta frente a una entidad de base de datos. Bueno, listo, entonces aquí tenemos pues esa descripción. Bueno, yo les puedo compartir este enlace. Hay muchos enlaces donde se puede ver el tema de mapeo objeto relacional. Y dejo ese enlace para que lo revisen. Igual hay cantidades de tutoriales donde nos enseñan esa parte. Aquí pues pero eso es con Arduino. Bueno, ese Arduino no, porque pues ya es programación a nivel de dispositivos, entonces esto ya pues requiere de ayuda de un ingeniero electrónico, ¿no?, para poderlo hacer. Pero bueno, este tutorial está aquí. Incluso hay muchos videos en YouTube también que lo explican de manera muy concienzuda, ¿no? Entonces aquí pongámoslo, voy a hacer los enlaces para que revisen eso y entiendan pues ese concepto que la librería pues nos plantea. Acá hay uno de Lightshare. Estas páginas de Lightshare son muy buenas también. Mapeo objeto relacional. Esto pues aplica a lo que son bases de datos relacionales, ¿no? Porque pues también digamos hay bases de datos no SQL o no relacionales, que es otro tipo de motor. Por ejemplo, el caso de MongoDB es no relacional, ¿ya? Entonces pues se aplica más que todo para la parte del SQL, que son sistemas relacionales. Entonces aquí hablan de varias librerías o frameworks que lo soportan. Por ejemplo, Hibernate, Link, que es de .NET, de Microsoft. Hibernate pues es un framework para Java. Doctrine, esto me imagino yo que
Se utiliza mucho para PHP. Propel es otro framework que, pues aquí, a ver, Propel también es para PHP y maneja mapeo ORM y también, digamos, Adobe DB Active Record, que creo que este es para, habíamos dicho que era para Groovy, creo, para el lenguaje de programación Groovy para la parte web. Entonces les voy a pasar ese también. Y bueno, listo. Entonces ya hemos visto que al tener una conexión de la base de datos, la librería del JPA o del Hibernate o del Spring, la que usted esté utilizando, al tener una conectividad con la base de datos, pues él hace un mapeo en su árbol de clases de todas las entidades que componen la base de datos. Y inclusive le puede llegar a generar el diagrama de clases. Entonces aquí puedo ver, digamos, muchos más aspectos de la base de datos. Está conectada. Ella, ¿qué más me dice? Aquí me puedo darle un usuario y contraseña si quiero, ¿sí? ¿Esto qué evita? Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba bastante en JPA, uno tiene que estar, digamos, a nivel de la programación, pues, tiene que estar ejecutando comandos del SQL. Entonces, que si necesita insertar, hacer un insert into. Que si necesita consultar la tabla, se tiene que hacer select. Que si necesita, digamos, borrar información de la tabla, se tiene que hacer un delete. Delete, por ejemplo, from la tabla productos. Que me elimine, por ejemplo, un producto, que me elimine cierto producto. Y yo le diría, where una condición donde el código de ese producto, por ejemplo, sea igual a 1, ¿sí? Entonces él me lo borra, ¿sí? Si necesito hacer una actualización de una fila, yo le digo update, actualice la tabla productos, coloque, por ejemplo, en el nombre de ese producto, coloque ya no pilas, sino coloque ahora que eso es un reloj, por ejemplo, y en los otros campos también actualizo, ya el precio no sería 5.000, sino que el precio sería 500 pesos, por ejemplo, y una condición donde el código del producto sea igual a 1. ¿Sí? Esto es lo que yo hago a través de las cadenas del SQL, las cadenas de consulta SQL. Entonces, al haber un mapeo objeto relacional, pues voy a ver que el código se simplifica cuando esté programando en Java. ¿Sí? Ya no tengo que hacer tratamiento estructurado de cadenas ni nada de eso, sino que el framework o la librería me va a proporcionar unos métodos para poder, digamos, insertar, actualizar, eliminar, mostrar toda la CRUD y automáticamente él la maneja, pero ya digamos con sintaxis de programación orientada a objetos. Ya no tengo que hacerlo con sintaxis de SQL. ¿Ya? Entonces, busquemos un ejemplo a nivel de código para poder ver eso que le acabo de decir. Es CRUD en JPA, por ejemplo. Vamos a buscarlo acá. ¿Cómo crear la CRUD con Java JPA? Bueno, acá hay varios ejemplos, pero vamos a ver si lo encontramos de manera textual, que es como más rápido, más fácil de explicar. A ver. Aquí no me salió, pero a ver. Esto me manda a dónde. Si no, miramos un video. A ver, miremos esto. Esto es con Objective JPA, pero lo estás manejando.
A ver, miremos, JPA, JDO. Spring Boot. Spring Boot, bueno, Spring Boot, Spring es un framework y Spring Boot ese es para conectar a base de datos. Miremos a ver cómo nos va. Bueno, lo que no me gusta es que lo plantean en un video. Bueno, pero miremos el video, más bien lo pausamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, acá digamos vamos a ver cómo insertan código, ¿sí? Cómo eliminan, por ejemplo, un registro de la base de datos. Aquí tiene una conexión con una base de datos. Aquí está utilizando un gestor de base de datos. Bueno, no digamos que es un gestor, más bien es un editor de código para base de datos de SQL, que es SQL Yoke, muy similar a MySQL Workbench. Entonces, SQL Yoke también lo pueden utilizar para interactuar con SAM en vez de Workbench, ¿listo? SQL Yoke, a ver si lo escribo acá en el chat, hay varios. Pero entonces SQL, a ver, editor de código, SQL, es aquí SQL Yoke, esta herramientica, la pueden descargar gratis de internet. No les gusta Workbench, lo que sí es que tienen que crearle la conexión a la base de datos para poder ver acá la información que usted tiene en la base de datos. Bueno, vamos a ver con qué IDE lo van a hacer. Bueno, aquí sí están en NetBeans. ¿Cómo hacen para insertar, digamos, para eliminar, para actualizar y todo eso? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, que se crea un proyecto de aplicación estándar en Java. Ustedes ya saben cómo se hace. Una vez hecho esto, se establece una conexión con la base de datos. Un archivo conexión están creando acá. ¿Sí? Aquí, listo. El archivo conexión lo crean. A ver, si no lo tienen claro, pues entonces es muy sencillo. Aquí en NetBeans, nosotros vamos a Projects y creamos aquí un nuevo proyecto. Java Application, acá la carpeta Java, Java Application, le dan Next, nombre del proyecto, prueba JPA, por ejemplo, al proyecto, le damos Finish, y aquí nos genera una plantilla de una clase que va a ser el punto de entrada de la aplicación con su método main, método principal. Y esa es la clase que él crea por defecto. La conexión a la base de datos ya la había explicado que se hacía por este lado en Services, en este panel. Y aquí tengo ya mi base de datos de inventario, ¿no? Ya tengo acceso desde NetBeans a la base de datos MySQL. Bueno, acá pues nos mostraban en el video que había que crear una clase de conexión, ¿no? Para conectar con el motor de base de datos. Entonces aquí listo. ¿Ya le quitó el frío? Bueno, listo. Entonces usted acá Inmediatamente vamos a crear unos paquetes. le dice, bueno, que usted tiene que crear una clase de conexión. Entonces usted dice new Java class y crea acá, digamos, conexión, una clase que va a conectar con la base de datos a nivel de código. Igual todos estos comentarios usted tendrá que removerlos, tendrá que quitarlos, porque pues no, o modificarlos si es que va a colocar algo ahí. Y listo, entonces ya usted sigue acá el paso a paso de cómo hacer una conexión. Si necesita crear un nuevo paquete, lo puede hacer en Java Package, pero este paquete, a ver para qué lo van a usar. Un paquete de entidades, donde usted va a ir metiendo todas sus entidades.
Entonces prueba JPA y usted dice, bueno, voy a crear un nuevo paquetico, Java Package, y ahí es donde va a ir metiendo las entidades, entre ellas tendrá que estar su entidad producto, por ejemplo, ¿sí? Y crea una, bueno, ahorita vamos a mirar eso. Aquí entonces la clase de conexión ya va MySQL por JPA y empieza a colocar pues toda la información de conexión. Ellos van a crear un formulario para conectar a la base de datos. En el laboratorio pues yo no les pedí que crearan un formulario, simplemente que crearan una clase y a través de esa clase pues hicieran las pruebas de JPA. ¿Listo? Correcto, entonces aquí ya pues usted tiene que aquí hacen un enlace de la clase de Java, conectan frente a una base de datos, ¿sí? Aquí especifican el tipo de controlador o de conector, el driver con el cual hay que conectar. Toca es que, digamos, sigan muy paso a paso en los videos. ¿Listo? Entonces, a ver. Aquí, mire, eso es lo que yo les digo. Aquí ya le genera, digamos, un archivo persistence.xml. Este persistence es muy conocido. Este es un archivo XML. Pueden ver que hay una clase provider, para una entidad, una tabla persona va a conectar las propiedades con las cuales va a conectar. Esto ya es a través de la conexión a la base de datos. Se tiene que dar una URL y una password, un driver, un nombre de usuario que es el root, el principal, para configurar todo lo que es el proveedor de persistencia a la base de datos. ¿Ya? Son los archivos de configuración. ¿Ya? Acá está la clase, una clase que va a conectar con la base de datos y la clase principal que es el punto de entrada de la aplicación. Él aquí pues ha agregado algunas librerías de Eclipse para otras cuestiones de persistencia, bueno, y etcétera. Está el JDK de Java también acá en la carpeta de bibliotecas. Y este es el formulario con el cual va a conectar, me imagino yo que la tabla personas. Aquí crea pues lo que es la clase de Java, ¿sí? Crea la clase de Java. Lo que llamamos un POJO, es un bin de entidad, o un entity bin, o un Java entity, bueno, como quiera llamarlo, para la clase persona, porque el formulario tendrá que tener asociada esta clase persona, porque es donde se va a hacer el volcado de los datos, ¿ya? Se tiene un formulario persona, pero esos datos tienen que ser volcados a un bin de Java, que es esta clase, que es la que va a recuperar los datos del formulario, y de aquí se va a hacer un volcado de los datos a la tabla que tenga usted configurada en la base de datos, ¿ya? Entonces, un bin es un objeto, es como un proxy, un objeto intermediario que le va a permitir a usted hacer ese volcado de la información, ¿ya? Y de ahí, entonces, irá a la base de datos, ¿ya? Entonces, usted sabe que una clase en programación es un tipo especial de variable, ¿ya? Que almacena unos datos de manera temporal. Bueno. Y bueno, ahí está la configuración, por ejemplo, de la clase persona, que implementa, por ejemplo, una interfaz serializable. Serializable quiere decir que, digamos, a cada objeto que se cree, pues se le va a asignar un código internamente a cada instancia. A cada objeto le va a asignar un código allá en la memoria como un identificador, ¿ya? Eso es el objeto serializable o la interfaz. Es todo el tema de configuración, la persistencia, acá,
¿Listo? Pero lo que me interesa ver es cómo hacen el tema de la CRUD. A ver si lo muestran acá. Sí, correcto. Miren, aquí ya empiezan ustedes a ver cómo se edita, el método editar o el método actualizar para, digamos, una persona. Que ya no, usted no tiene que hacer, digamos, tratamiento de cadenas de SQL, porque el framework hace mapeo objeto relacional, ¿sí? No tiene que hacer, digamos, pasarle una cadena que diga update productos, el nombre, reloj, precio 500 o el código 1, no. No, porque el framework proporciona, como les digo, unos objetos que permiten evitar que usted esté trabajando con cadenas SQL. Ya toda la sintaxis es a través de orientación a objetos, ¿ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, voy a editar una clase, un objeto persona, y aquí ya los métodos que va a llamar para eso son, crea un entity manager, por ejemplo, y dice que es nulo, porque lo está inicializando. Después llama al método getEntityManager, que es el gestor de entidades. Después llama getTransaction, begin para comenzar la transacción. Después le dice personas merge, em.merge, que es la instancia, y le pasa el objeto personas. Y le getTransaction commit, el commit a nivel de base de datos para hacer persistentes los cambios en la base de datos. Si hay un error, el catch detecta el error que se produzca en alguno de estos objetos y pues hará, digamos, el tratamiento del error, ¿sí? Ya no es colocar cl asterisco, ni update, ni insert into, ni no, ya esto, él simplemente le pasa los datos, el código, el nombre de la persona, los apellidos, la dirección, teléfono, y el framework de JPA se encarga de simplemente hacer un commit, y él ya sabe que él tiene que, si le va a hacer un merge, lo que va a hacer es una actualización del registro en la tabla, ¿sí? Eso me gustó mucho de esta librería, ¿ya? Si lo que usted necesita es contar el número de personas que tiene la tabla, pues usted ya utiliza estos métodos, ¿sí? Todo es orientado a objetos, o sea, por ejemplo, crea un Entity Manager y llama al método getCriteriaBuilder, que es un constructor, crea query para crear la consulta, y llama a estos métodos, método count, método from, invalid, ¿qué otro método nos plantean acá? Miren, ese es el driver para conectar con MySQL Connector Java 5.1.18 bin.jar, ¿sí? Pues esa es la librería, pero usted tiene que descargarla de internet y importarla aquí dentro del proyecto, jalarla para que pueda conectar con la base de datos, ¿listo? Y les voy a pasar este video que está como bueno. Este es para crear un registro en la tabla, para crear uno nuevo, una nueva persona. Ella no le va a decir usted insert into no sé qué, sino que usted ya le va a crear el Entity Manager, el gestor de entidad, begin para abrir la transacción, luego le va a pasar a usted los datos, porque aquí viene el dato de la persona, un objeto persona con todos los datos. Simplemente le da la orden persist y le pasa el objeto, y con el método commit, que significa enviar, va a hacer el cambio en la base de datos, lo va a crear, ¿sí? A través del JPA, ¿listo? Y bueno, entonces aquí tienen que crear una fábrica de gestor de entidades. Bueno, ahí está el paso a paso, ya ustedes tienen que cacharrear, aprenden cacharreando, ¿no? Siendo autodidactas, no se les olvide. Y pues acá tienen que hacer la importación del código, ¿no? Ustedes aquí colocan todos los paquetes que necesita el JPA para activar la persistencia. Entonces todo esto generalmente está dentro de Javax Persistence, y esos son los objetos que va a utilizar, porque si no lo llama, si no importa los paquetes y las clases, pues el código no le va a funcionar, tiene que importarlo, ¿ya?
Ahí está todo lo que necesita. Entonces le voy a pasar este enlace también, la URL del video, para que ustedes vean cómo se hace la conexión. Pues acá tutorial de JPA, ¿no? Y bueno, entonces a ver qué otro video hay acá. Ustedes se hacen ustedes mismos, chicos, porque esto es de que ustedes le dediquen tiempito en sus ratos libres, de que lo practiquen. Ustedes quieren ser muy buenos programadores y un día van a llegar a grandes empresas a programar y hay programadores que se ganan 18 millones de pesos, o sea, que manda plata hoy en día la programación, ¿sí? Pero como les digo, pues todas estas cositas ustedes las tienen que, digamos, manejar, tienen que ponerle amor a la programación para que ustedes, digamos, alcancen un buen nivel en la programación, ¿ya? Entonces, si ustedes salen buenos, hay empresas donde los ponen a ganar 10 millones, 12 millones, 9 millones, hasta 20 millones como programadores, pero de aquí a mañana ustedes pueden montar su propia empresa de desarrollo de software, ¿ya? Pero como le digo, esto es de mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación, ¿ya? Y acá, bueno, hay otro video que es de crear cómo insertar registros en MySQL con JPA. Simplemente les voy a dejar los enlaces. Ya ustedes lo van a revisar más detalladamente, ¿sí? Les coloco, a ver qué otro video encontramos. Este es para eliminar registros o filas de la tabla a través del JPA. A ver, copiar URL del video. Es que deberías dejarle más bien el link de la página. Y este es para actualizar filas de la tabla. Copiar URL del video. Este elimina. ¿Y este qué hace? ¿Cómo descargar librerías del JPA? Listo. Ahí está. Y les voy a pasar el de la página web. Página en general. Aquí, ahí está. Está súper y está actualizado. Está muy actualizado. Las últimas versiones del framework, ¿listo? Bueno, pues miremos a ver un poquito más qué dice el video. Que ya... Bueno, es la conexión a la base de datos. Creo que no lo he pasado. Esta es la conexión a la base de datos. Esto ya es con un formulario y todo eso. ¿Ya? El que yo les di para el laboratorio era sin formularios. Era simplemente crear el objeto y empezarlo a probar. Pero este que les estoy pasando, este sí está más completo porque ya tiene un formulario diseñado. ¿Qué más acá? Bueno, entonces, ¿cómo eliminan, digamos, con JPA? Vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a un... Bueno, aquí, digamos, este es el formulario que ellos tienen una grilla, una cuadrícula, ¿sí? Y ahí van, digamos, insertando la información en esa cuadrícula. Pues, y pues acá están los métodos que están empleando de la librería. Entonces, esto pues ya es sintaxis, digamos, de lo que es el objeto grilla, que es una cuadrícula tipo Excel, cómo utilizar, ¿no? Es método setValueAdd para escribir en una celda, addRow para agregar una nueva fila a la cuadrícula, al control de grilla, ¿sí? Cómo cargar información en la grilla. Entonces ahí está explicadito.
Ideal es que ustedes hicieran esos ejemplos, porque así lo van a aprender mucho mejor. A ver, ¿cómo eliminan ellos? Bueno, crean acá, está la cuadrícula y aquí arriba cuando dan clic en una fila, por ejemplo, o le dan buscar, se llenan los campos acá, que están acá en este formulario, lo que tiene que ver con la fila, ¿no? A ver. El botón, el código del botón que, digamos, hace la eliminación, crean una clase, un objeto del tipo persona, a ese objeto le asignan unos datos con la propiedad setNombres. Se me hizo... se me perdió lo que estaba... Cruz se me perdió. Le cerró el video. Mira esto. Hola amigos, bienvenidos. Entonces, bueno, digamos por acá. Aquí crearon la cuadrícula y agregaron estos botones para que cuando él diera clic se cargara aquí, digamos, los datos que se están viendo en la fila y poderlos editar acá. Eso se hace por fuera para poder editar los datos y después guardarlos y que actualice la grilla, porque directamente no debo escribir dentro de la grilla. ¿Listo? Y aquí, bueno, aquí se empieza pues a llenar el objeto con información. Set nombres, set documentos son propiedades de la clase persona que está acá, ¿sí? Llenan el objeto con los datos que vienen del formulario, o sea, están leyendo las cajas de texto del formulario y están llenando el objeto, el POJO que crearon en Java, ¿sí? O el bin de entidad, como se llama. Y bueno, la idea es que tienen que eliminarlo, ¿no? Acá en este video. Entonces, esto dice acá un show message dialog, un JOutput pane, que es un cuadro de diálogo que muestra, digamos, un mensaje de cuando se ha guardado la información en la base de datos. Aquí empiezan a escribir los datos y después le dan guardar y tiene que aparecer acá en la cuadrícula. Y al guardarlo, pues también aparece acá en el gestor en el editor del SQL, que es el SQL Yoke, el que están utilizando ellos. Ahí está. Y bueno, por ahí, este era el de ¿qué? Este era crear registros. Bueno, yo quería mirar el de eliminar. Entonces el de eliminar parece ser este. Eliminar. Entonces, bueno, aquí eliminar, método eliminar. Menos que van a agregar algún botoncito o algo. Sí, claro, agregan un botón eliminar y darle clic en ese botón lo manda a este método. ¿Sí? Aquí se tiene que traer, digamos, el código de la fila que va a eliminar de la tabla. Por ejemplo, van a eliminar parece que la 3, fila 3. Lo seleccionan y tienen que aparecer los datos aquí arriba. A ver. Aquí ya pues ve uno el mapeo objeto relacional. Él ya detecta la entidad y a través de destroy y le pasan
la entidad que van a borrar de la persona, y con el método destroy se encarga de borrarlo de la base de datos, ¿ya? Oye, hay que pasarle el ID para poderlo borrar. Muestran acá con J8 Paint un mensaje al usuario de que se ha eliminado con éxito, ¿ya? Entonces, eso es lo que le sale. Este es el J8 Paint y listo. Listo, y así sucesivamente. Ya no tienen que hacer, digamos, delete from la tabla o producto. No, el JPA, como hace el mapeo ORM, ya él automáticamente él arma las cadenas SQL. Si usted le da un destroy, él arma la cadena SQL internamente y ya no tiene usted que estar escribiendo directamente sintaxis SQL. Eso es la ventaja del framework, o sea que le ahorra mucho, o sea, le ahorra muchas cosas, ¿ya? Entonces, ahí les dejo ese tutorial para que lo practiquen. Bueno, les aconsejo que se lean de framework de persistencia, este tutorial de 150 páginas. Ahí les van a enseñar muy detalladamente con Java cómo se hace toda esa parte. Entonces pueden ver que está muy bien explicado, ¿sí? Hay ejemplos de aplicaciones muy sencillas. Inclusive les dan el modelo relacional y las multiplicidades que hay en ese modelo relacional, que es el plano de la base de datos, ¿sí? El diagrama de la base de datos. Cómo configurar el archivo XML, pom.xml. Claro está que yo veo, no sé si bueno, aquí lo están haciendo desde Maven, ¿no? Maven es una librería que tiene Java también para compilación. Es cómo se configura el archivo XML, el pom.xml para Maven, ¿sí? Ahí está el archivo de configuración, las carpetas que utiliza el proyecto Maven, ¿sí? Y también lo muestran cómo hacer el login desde Hibernate, pero pues no quiero que se compliquen tanto. O sea, el ejemplo que yo les puse no requiere que usted utilice Hibernate ni que utilice nada de eso, simplemente está utilizando el motor de persistencia. Pero pues acá hay mucha información cómo hacerlo con diferentes librerías, ¿ya? Cómo crear, digamos, los bins de Java, los objetos que guardan la información de las entidades, cómo importar los paquetes del motor de persistencia, ¿ya? Y ahí pues ustedes seguirán mirando eso. ¿Listo? Sí hay una actividad que realizar en la semana 8 que quiero que también empiecen a trabajar, ¿sí? Empiecen a trabajar esa parte. Aquí ya ustedes, acá pues dan, esto es MySQL Query Browser. Bueno, esto ya es una herramientica de base de datos, pero parece ser que es para el Linux. Es un administrador de base de datos. MySQL Query Browser. Me imagino que es para instalarla en Linux. Bueno, ahí está todo ese tutorial. Está súper bien explicado. Deben de leérselo todo, ¿ya? Ustedes como arquitectos de software tienen que saber implementar un motor de persistencia con cualquier librería, ya sea con Spring, con lo que sea, o sea, porque hay varios, ¿sí? Bueno, y la actividad que me van a empezar a desarrollar, aparte del laboratorio, también la van a trabajar en grupos. Es la siguiente. A ver, ya vimos framework de persistencia. Bueno, aquí también hay una presentación de la semana 8. Y aquí está la actividad de la semana 8. Entonces voy a mirar esta diapositiva. Y ya les explico la actividad. Entonces acá hay una diapositiva también.
Eh, me habla pues de la programación en capas, ¿no? Ustedes saben que la programación va en múltiples niveles, ¿no? Esa arquitectura de componentes, ¿no? Entonces, la programación en capas está muy de moda. Patrón MVC, modelo vista controlador, es una arquitectura de 3 niveles, es una de ellas. Les dicen, bueno, la programación por capas requiere que usted tenga a nivel de hardware, algunas máquinas van a ser, por ejemplo, clientes delgados y otros van a ser clientes ricos, thin client y rich client. Entonces, cuando es un cliente delgado, pues quiere decir que esa máquina cliente no va a procesar tanta información. Generalmente, pues las máquinas clientes se conectan al servidor, ¿no? En una red en estrella, puede ser. En la mitad estará el servidor que es accedido desde las estaciones de trabajo. Pero a veces las máquinas clientes le ayudan al servidor y a veces no. Entonces, cuando no le ayudan mucho porque no tienen, digamos, mucho hardware, pues un cliente delgado porque no procesa tanta información. Pero el cliente grueso es cuando esa máquina tiene procesador, tiene memoria suficiente para ayudar a hacer ciertas tareas a nivel del cliente y no tener que enviárselas pues al servidor, porque pues si todo lo hace el servidor, pues es más fácil, pues muy posible que se sature el servidor y que sufra de pronto una caída del sistema. Entonces, es diferenciar entre un cliente delgado y un cliente rico, ¿no? Está la capa de negocios o la lógica del negocio, que es lo que pues, contiene todo lo que son los lineamientos del negocio, restricciones, condicionamientos que puede tener la base de datos, la información, la capa de presentación, que es donde está, digamos, todo lo que son las vistas, interfase gráfica de usuario, y está también pues la capa de datos, la base de datos, que se almacena en algún repositorio de algún servidor, ¿no? Eh, Ahora tenemos aquí pues un esquema donde nos muestran que la lógica de negocio y digamos la capa controladora, la capa de acceso a datos, y vemos lógica que en esta lógica de negocio pues hay una interacción con un motor de reglas del negocio, un motor de reglas, ¿sí? Esto es para que lo revisen ustedes. Esto estará implementado pues en un servicio, en un servidor que está pues configurado con unas políticas, ya, políticas de datos, y habrá una interfaz de usuario con la cual
Bueno, muchachos, ¿hace cuánto se me fue la conexión? A ver, muchachos, ¿me escuchan? Muchachos, Sí, señor. ¿hace cuánto se perdió la conexión? Como desde las 8:30, profe, más o menos. 8:30, 6 minutos. Sí, señor. Ah, bueno, muchachos, es que les estaba explicando acá la actividad de la semana 8. ¿Alcanzaron a copiar los videos que les pasé del tutorial de la cruz? ¿Es que envió al chat? Sí. Sí, señor. A ver, es que hay una actividad en la semana 8. Esa actividad de la semana 8. Que es cómo implementar la CRUD con el motor de persistencia. Entonces, con esos videos que les pasé, pueden hacer la actividad de la semana 8 en grupos. Está para el otro miércoles. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, aquí el enlace. Ahí está. Aquí lo publico. CRUD en JPA. Poner CRUD en JPA. Actividad semana 8. En grupos. Ahí está todo el CRUD con un formulario. Tomen el ejemplo de esa página y listo. Toda esta semana hacen el laboratorio y hacen esta actividad, ese informe que les están pidiendo. Listo, muchachos. Entonces eso era todo por hoy. No sé si me faltó alguien por asistencia hoy. Gendry, por ejemplo. ¿Gendry estuvo? No creo que no. Wilmar, como que no llegó. Elena Patricia. Y David Steven, como que no estuvo. Y Jamie sí como que estuvo por ahí. Listo, muchachos. Cualquier cosa que no entiendan, me pueden pedir la tutoría, ¿no? ¿Tutoría es cuándo? La tutoría es... Hoy creo, a las 5. O 5 o 6, algo así. Creo que los miércoles. Si necesitan algo en tutoría, de 5 a 6, me pueden avisar con la chica. Sí, miércoles de 5 a 6. Listo, muchachos. Yo los dejo Listo, por ahí. profe. Hasta luego. Gracias. Bueno, vale. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, muchachos, hasta luego, que estén muy bien. Profe, una pregunta. Dígame, César. Profe, lo que pasa es que usted, pues esta mañana, sí,